A continuación, resolveremos el ejercicio 12 de la unidad 2, bloques conectados en movimiento. El ejercicio dice así: dos bloques de masa 1 igual 1,0 kilogramos y masa 2 igual 1,5 kilogramos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque de masa M1 se encuentra en una superficie horizontal y está conectado a un resorte con una constante de fuerza K igual 26 Newton sobre metro. El sistema se libera desde el reposo cuando el resorte no está estirado. Si el bloque colgante de masa M2 cae a una distancia h igual 0,80 metros antes de llegar al reposo, calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa M1 y la superficie. Considere que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Analicemos este caso que estamos viendo acá. Tenemos que hay un bloque que está atado a un resorte, hay una cuerda y vamos a tener otro bloque que va a estar colgando. Lo que va a pasar es que este bloque que está colgando va a ejercer una fuerza hacia abajo y eso va a hacer que el bloque M1 se desplace hacia la derecha. De aquí podemos hacer varias consideraciones. Primero, vamos a considerar que hay dos formas de energía potencial para el sistema. Vamos a tener la gravitacional debido al bloque 2 y elástica debido al bloque 1. La gravitacional, que va a ser igual a gravitacional final menos inicial, va a ser el cambio de energía potencial gravitacional del sistema, solamente va a estar dado por el bloque 2 porque él va a tener una diferencia de altura durante su movimiento. Mientras que el bloque 1 no va a tener diferencia de altura, por lo tanto no va a tener energía potencial gravitacional. En cambio, el bloque 1 va a tener energía potencial elástica debido al resorte, la cual no va a tener el bloque 2. Vamos a ver que las energías cinética inicial y final van a ser cero en ambos casos, porque él parte del reposo y va a terminar en el reposo en ambos casos. Por lo tanto, el cambio de energía cinética en los dos casos, en M1 y en M2, va a ser cero. Vamos a ver también que mientras el bloque colgante cae una distancia que vamos a llamar h, el bloque con movimiento horizontal va a avanzar esa misma distancia h. O sea, como la cuerda no se estira ni se contrae, entonces vamos a tener que lo que va a avanzar M2 es lo mismo que va a avanzar M1 y eso es una condición que va a ser importante dentro del ejercicio. Pasemos a la solución del ejercicio. Para eso, planteemos el cambio de energía mecánica para el sistema que va a estar dado por el cambio en la energía potencial gravitacional más el cambio en la energía potencial elástica debido a lo que analizamos de cada uno de los cuerpos. Vamos a ver que como hay fricción, porque nos lo están indicando en el ejercicio, entonces vamos a tener que el cambio de energía mecánica va a ser igual a menos la fricción por la distancia recorrida, que vimos que va a ser la misma distancia h, por lo tanto la podemos representar directamente aquí como menos fricción h, donde h se está refiriendo a la distancia que recorre M1. Si yo resuelvo eso, entonces voy a tener que la fricción va a ser igual a coeficiente de fricción por normal, y vamos a ver que en este cuerpo tenemos que la fuerza de gravedad va hacia abajo, la normal va hacia arriba. Vamos a ver que como es un plano horizontal, yo puedo decir que la normal va a ser igual a la fuerza de gravedad, que es M1 por G. Entonces, donde está normal, yo puedo colocar M1G. Entonces me queda la expresión menos fricción por M1 por G por H, que es la distancia que va a recorrer el cuerpo 1. Vamos a analizar entonces el cambio en energía potencial gravitacional del sistema, que va a estar obviamente dada en el cuerpo 2. Va a ser igual, al final, tenemos que el cuerpo baja hasta lo que vamos a definir que es como una altura 0. Y esa altura 0, o sea, quiere decir que la energía gravitacional final la vamos a definir como 0. Y la inicial la vamos a definir como h, porque la diferencia que va a haber entre la final y la inicial va a ser justamente la distancia h. Entonces, por eso es que definimos que el inicio, o sea, o mejor dicho, que el final va a terminar en el 0, porque
aunque vemos que esto está a una altura determinada, nos conviene tomar como referencia este 0 para definir realmente la distancia h, que es la distancia que nos interesa. Entonces tenemos que la energía potencial final va a ser 0, la energía potencial inicial va a ser esa cantidad que es 0 más h, por lo tanto va a ser h. Recordar que como aquí se refiere al cambio de energía potencial gravitacional del cuerpo 2, entonces la masa que aparece aquí es la masa del cuerpo 2. El cambio de energía potencial elástica se va a deber, como vimos, al cuerpo 1. Entonces podemos plantear la diferencia de energía potencial elástica es igual a potencial final menos potencial inicial, y ahí vamos a tener que al final el resorte va a estar estirado, por lo tanto ahí vamos a tener la expresión 1 medio kh al cuadrado. H va a ser el valor que se desplaza, menos 0 porque esto va a partir desde un resorte que estaba en equilibrio, un resorte que estaba sin estirar. Por lo tanto, al inicio, la energía potencial del cuerpo 1 va a ser 0. Entonces puedo plantear esta ecuación, pero ahora colocando los valores que determinamos aquí. O sea, la variación de energía mecánica es menos la fricción por h, entonces se va a convertir en esta expresión, menos mu sub k m1 gh. Eso va a ser igual a la diferencia de energía potencial gravitacional, que va a ser igual a menos m2 gh, lo colocamos aquí, más la diferencia de energía potencial elástica, que es más 1 medio kh al cuadrado, y eso lo colocamos aquí. Con esta ecuación podemos entonces calcular el valor de mu sub k, que es el que nos piden. Para eso tengo que despejar el valor de mu sub k. Cuando yo despejo el valor de mu sub k, lo puedo hacer pasando este término sumando. Este pasa sumando y este restando, y entonces divido estos valores y los divido entre m1gh, donde voy a cancelar. Aquí tengo h al cuadrado, se va un h de acá, entonces finalmente me va a quedar esta expresión. Fíjense que esta expresión es esto que vemos acá, dividido entre m1gh, pero h aquí se canceló con h y h se canceló aquí con h al cuadrado, por lo tanto me queda esta expresión. Lo que me queda entonces es sustituir los valores. La masa 2 es 1,5 kilogramos, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos aquí un medio que es 0,5, el valor de K es 26 newton sobre metro. Tenemos que el valor de H tenemos que es que el bloque colgante se desplazó 0,80 metros, lo colocamos aquí, sobre la masa del cuerpo 1, que es 1 kilogramo, por la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, y eso me da un valor de mu sub k igual a 0,44, y ese es el resultado que me estaban pidiendo. El coeficiente de fricción cinética va a ser igual a 0,44. Es importante que para llegar a este análisis tuvimos que hacer, para llegar al resultado tuvimos que hacer un análisis de la situación considerando cuáles son las energías que están, además la fricción. Hay que recordar que cuando aparece fricción, entonces la suma, los cambios de las distintas energías que aparecen se igualan a menos fricción por el desplazamiento que ocurrió, que en este caso fue un valor h. Ahora, como pregunta adicional nos dicen, si el coeficiente de fricción cinética se aumentara al doble de lo que obtuvimos, o sea, era 0,44, entonces si fuera 0,88, ¿cuánta distancia caería esta vez el bloque colgante de masa M2? O sea, ¿qué pasaría si el coeficiente de fricción se aumentara al doble con respecto a lo que obtuvimos? Es lo que nos están preguntando acá. Bueno, para eso podemos usar la misma expresión que derivamos a partir de todo el análisis de la diferencia de energía mecánica igual a diferencia de energía potencial gravitatoria más diferencia de energía potencial elástica. Nos dio esta expresión y esta misma expresión la podemos usar acá. En esa expresión se va todo lo que es h, se fue aquí, se va aquí, aquí, que es como está h al cuadrado, queda solamente h. Entonces ya tengo una ecuación donde solamente tengo una incógnita que es h. Por lo tanto, puedo despejar y para despejar pasaría este término sumando, pasaría 2 multiplicando, la k dividiendo, entonces me queda 2g sobre k por m2 menos mu sub k m1, y con eso puedo sustituir los valores y hallar el valor de h. Los valores los sustituyo, 2 por gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado sobre la k, que es 26 newton sobre metro,
por M2, que es 1,5 kilogramos, menos el coeficiente de fricción que vimos que nos está diciendo el ejercicio que es el doble de lo que tuvimos en el inciso pasado. En el inciso pasado era 0,44, por lo tanto aquí sería 0,88 por la masa 1, que es 1 kilogramo. Entonces resoluciono esto y me va a dar un valor de H igual a 0,47. Entonces lo que se va a desplazar ahora el objeto M2 es 0,47, que es lo mismo que se desplaza el objeto M1 hacia la derecha. Vamos a ver que como aumentamos el coeficiente de fricción cinética, el desplazamiento H disminuyó. Recuerden que el desplazamiento H era 0,8 inicialmente en el inciso pasado. Aquí disminuyó a 0,47 por haber aumentado el coeficiente de fricción. Este es el resultado que nos piden y entonces ya hacer este recordatorio de que la altura, o sea, la distancia H, que es la que se mueve el objeto M2 y el objeto M1, disminuyó debido al aumento del coeficiente de fricción, y con eso queda resuelto todo lo planteado en este ejercicio 12 de la unidad 2.